Esta presentación que ustedes ven la he hecho el día de anteayer en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que creo conveniente también presentarlo ahora, porque explica las razones por las que estamos en este esfuerzo. Miren ustedes aquí un pueblito de 1000 habitantes, minero, y un socavón, que es uno de varios y que están minando el suelo de este pueblo. La carretera se hunde, las redes eléctricas caen y los habitantes de este pueblo siguen siendo pobres porque exportan solamente tierra con piedras, los que son procesadas en otros países. Bueno, en estos mismos lugares, hace 30 años se consideraba un hermoso paisaje y los turistas iban a pasear por aquí, pero luego de esta minería de las materias primas se ha convertido en lo que ustedes ven aquí, la destrucción total de este paisaje. Se pierde el turismo, se gana algunos reales, pero finalmente ya para siempre queda destruido el ambiente turístico. Está bien, con esto estoy controlando. Muchas gracias. Y aquí tenemos el puerto de Chimbote, que se dedica a quemar pescado y se exporta al extranjero para que sirva de alimento a los animales de esos países, mientras que con los pocos reales que quedan, pues se mantiene un pueblo totalmente en estado de pobreza y los niños tienen poco futuro. Materia prima solamente no nos puede servir para hacer una juventud con esperanza. Y la falta de empleo debido a la poca ciencia y tecnología tiene como consecuencia también, como sabemos, la delincuencia y de paso la corrupción. Aquí tenemos otro lugar del Perú que es Chimbote. Yo conocí este pueblo en los años 50, era igualmente un paraíso turístico. Personalmente yo gozaba bañándome aquí en esta hermosa playa y una arena blanca, y compartía mis momentos con gente que venía de todo el Perú y del mundo a gozar de esta bahía. La famosa industria pesquera ha convertido esta hermosa bahía en lo que ustedes ven ahora, aquí a la derecha. La arena ha sido convertida en un muladar que finalmente, para evitar que la gente ingrese, la han llenado de piedras, y así esos recursos económicos que se tenía por el turismo han desaparecido. Ha desaparecido la pesca artesanal que permitía que este pueblo se alimentara adecuadamente. Me acuerdo claramente en mi niñez, los chilcanos con cangrejos, con pescado, con una serie de cosas muy nutritivas. Ahora ya no es posible, porque las grandes empresas japonesas, entre otras, se lo llevan en barcos el pescado, o las fábricas la exportan como harina de pescado. Y este símbolo de las consecuencias de falta de tecnología claramente explica que ya no tenemos ingreso a este lugar. Paralelamente, curiosamente, en nuestro país, acá somos pocos, pero somos, porque las empresas del Perú se han dedicado a auspiciar, a promover actividades que convierten en estos objetos de color rojo como nuevos símbolos de la adoración, de la procesión. Esto sería la procesión de la ignorancia, precedido, por supuesto, por la alegría que se ha inducido al pueblo a sentir en esas actividades que son poco impactantes positivamente para el futuro del país. Nosotros estamos un poco en contra de la corriente de este mundo. Otra actividad que nosotros
adoramos es el fútbol. El fútbol se ha convertido en una actividad de bastante, digamos, espíritu patriótico, de manifestación patriótica. La revista Nature, cuando se hizo la Copa Mundo en Brasil, curiosamente publicó un informe completo, el mismo mes, en junio del 2014, la Copa Ciencia, es decir, cómo van los países de América del Sur en producción científica. Y la producción científica se mide en artículos publicados en revistas indizadas. Y puso en el diagrama de América del Sur especie de edificios cuya altura era proporcional al número de publicaciones. Aquí Brasil resulta que tiene 46.000 artículos en el 2013. Entonces tiene, digamos así, un rascacielos de 46 pisos. En segundo lugar está Argentina con un edificio de 9 pisos. En tercer lugar está Chile con un edificio de 6 pisos. Cuarto, Colombia, que tiene 4 pisos. Quinto está Venezuela, con un piso y una pequeña terraza. Y sexto está Perú, con apenas un piso. Es decir, si queremos un poco hacer el paralelo con el desarrollo de una ciudad, el Perú está en el pueblo joven de la producción científica en América del Sur. Como consecuencia de ello, estamos yendo hacia abajo. La falta de interés por la ciencia en el Perú ha permitido que nuestro país esté de bajada en producción científica. Este es el informe, parte del informe de competitividad mundial del 2018, que ustedes pueden ver en la internet, ha sido publicado hace un mes, y nos dice sobre la calidad de las instituciones de investigación de los países en el mundo y escogido los países vecinos. Curiosamente, hace algunos años nos parábamos comparando con Chile. Chile está así, nosotros asá. Ahora ya Chile está por los cielos y nosotros ya no podemos compararnos con Chile, ahora nos comparamos con Ecuador, con Venezuela. Y para vergüenza de los gobiernos que ha tenido el Perú, porque ellos son los responsables de este asunto, Perú está después de Colombia, después de Ecuador y después de Venezuela. Se dice que Maduro está destruyendo Venezuela. Bueno, a pesar que está destruyendo, nosotros estamos peor que Venezuela en calidad de instituciones científicas. ¿Quién ha sido más destructor que Chávez y Maduro en ciencia y tecnología en el Perú? Los gobiernos que hemos tenido que no han sabido impulsar una política, incentivar la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo lo han hecho? Condenando a las universidades del Estado, que es la responsabilidad de los gobiernos, a una congelación del número de profesores, a un congelamiento de los sueldos, congelamiento del número de estudiantes. ¿Y esto qué significa? Cuando congelan los sueldos de una institución, de una empresa, pues simplemente los mejores se van a donde le pagan mejor y generalmente es el extranjero. O últimamente ha habido, por supuesto, algo positivo, no todo es negativo. Nosotros venimos luchando desde hace 40 años para que esto mejore y con satisfacción les puedo decir que el 30 de noviembre del año pasado El Comercio publicó una entrevista mía completa en una página entera donde decía: este gobierno no comprende que estamos en guerra por el conocimiento, que las potencias nos están jalando nuestros talentos, porque un científico con doctorado y que viene del extranjero, con todos los honores, solamente le pueden pagar 1.200 soles porque existe solo puesto de contratados y eso es 1.200 soles al mes. Nadie viene y se va. 30 días después, menos mal, el gobierno aumentó
de 1.200 a 5.200 para los contratados. Bueno, algo es algo, pero no es suficiente. Y si no tenemos talentos, no podemos producir, obviamente. Es como el fútbol. Barcelona está donde está porque tiene a Messi y otros grandes jugadores. Si el Estado no nos permite atraer a los mejores talentos a las universidades del Estado, obviamente estaremos pues en malas condiciones. Las universidades privadas están haciendo algo positivo debido a esta ley que ha dado el gobierno por impulso de Daniel Mora, de que a los investigadores se les considera como investigadores si es que publican, y las universidades privadas están jalando a los mejores talentos que tiene el Perú hacia sus aulas. Ustedes van a escuchar después de la presentación mía al doctor Cristian Mejía, justamente que es el que más publica en el Perú en el área de ciencias médicas, el que más publica. ¿Dónde está trabajando? Acá, en Huancayo. Ustedes deberían aprovecharlo en la Universidad Continental, del cual tengo el honor de contar con doctorado honoris causa, y la presencia de Cristian Mejía allí me honra más aún, porque ha sabido captar al mejor joven investigador en ciencias médicas. Muy bien, pero bueno, volviendo a esta situación de bajada que estamos en ciencia y tecnología, esta es la calidad de investigaciones científicas, y la peor noticia que tenemos es que Ecuador publica prácticamente, no diríamos el doble, pero publica mucho más que nosotros por millón de habitantes. O sea que Ecuador está ahora mejor que los peruanos en publicaciones científicas. Y claro, como ustedes saben, ayer nos ganó 2-0. Algo tendrá que ver la ciencia también en el fútbol. El fútbol, amigos, es una cuestión estadística. Si un país no tiene una política de educación, de salud, de deporte, de investigación, todo va de bajada. Para mí, el fútbol del Perú no me ofrece, digamos, expectativas positivas porque los gobiernos no han hecho nada para ello. Sería de casualidad si ganamos algunos partidos. Muy bien, entonces miren cómo estamos. Los gobiernos anteriores han permitido que el número de publicaciones por millón de habitantes crezca de una manera monótona, es decir, como le llaman así, libre, en un monitor automático, ¿no? Crece, mientras que Ecuador, el gobierno anterior de Correa, impulsó la investigación y nos ha pasado. Bueno, esperemos que venga algún gobierno que sepa impulsar también la ciencia y tecnología. Nosotros, entonces, estamos con una increíble situación y para los jóvenes un reto, es lo que le dije a los jóvenes de San Marcos antier. Tienen un gran reto, ustedes que están acá, se han dado el trabajo de venir este fin de semana, el reto es remontar esta cuesta, que por el momento estamos de bajada, tenemos que revertir, regresar y subir en publicación científica que tiene que ver directamente con la riqueza del país, porque hoy la riqueza, como ustedes saben seguramente, se da en el conocimiento. Ya estamos en la economía del conocimiento, eso ya es una realidad. Si no tenemos conocimiento, seremos pobres. Hay que remontar esta cuesta, sobre todo en un país cuyas cumbres llegan a los 7.000 metros, de modo que el trabajo es enorme y por eso es que nosotros hemos venido aquí para seguir con esta prédica, diríamos así, para tratar de convencer a los jóvenes. Nosotros, como dije, hace mucho tiempo estamos promoviendo esta situación y lo hacemos a través principalmente, no solamente, pero principalmente del encuentro científico internacional que se da 2 veces al año, coordinando esfuerzos de diversas instituciones. Se permite que este encuentro sea gratuito, un encuentro que tendría que pagarse mínimo 1.000 soles, es gratuito, vienen de todo el mundo científicos a compartir con los jóvenes investigadores del Perú y, ¿por qué no decirlo?,
por la experiencia, a llevarse a los mejores para prepararlos en sus laboratorios en el extranjero, para que estos regresen o de repente se quedan, si es que los gobiernos no comprenden de su importancia. Es un gran movimiento dinámico. Muchos de los que estuvieron en este encuentro jóvenes ahora están en Estados Unidos, en Europa y otros continentes haciendo ciencia. A ustedes los invito también que nos visiten en Lima, es del 2 al 4 de enero el próximo, y si es que nos organizamos también, estamos haciendo encuentros científicos en provincias. El más activo es el de Trujillo, se da el encuentro científico del norte, lo hicimos en Huánuco, ¿por qué no? En algún momento hacerlo también en Huancayo, una ciudad que para mí es muy querida porque en el año 74 vine por primera vez. Aquí vivía mi profesor con quien hice una maestría en ciencias físicas en el 74, José Carlos del Prado, tenía su casa cuando Huancayo era muy hermoso. No quiero decir que ahora ha empeorado, pero había un paisaje agradable. Hoy hay mucho tráfico, mucho movimiento, ya no es tan pacífico como antes. Como que ese es el mensaje que quería darles antes de presentar las otras diapositivas que tienen que ver más directamente con el tema que nos convoca. Tiene mucho que ver, por supuesto, porque nos indica que hay mucho por hacer, como diría César Vallejo. Vamos a ver, entonces. He pasado una presentación, la he obviado, que es 70 años de guerra por el conocimiento, pero entiendo que les van a repartir un CD. Sin embargo, quisiera hacer un resumen de estas diapositivas que no voy a presentar y que ustedes la van a tener. Ustedes saben, por historia, que Estados Unidos era un país pobre, de campesinos, obreros, en los años 30. En el año 29 hubo una crisis que los norteamericanos morían de hambre. En las calles comían cualquier cosa, pobreza absoluta. Mientras que la riqueza estaba en Europa, donde estaban los científicos, los grandes científicos, Albert Einstein, Niels Bohr, todos los grandes científicos estaban en Europa y Europa era el centro del mundo. Hasta que a un loco se le ocurrió hacer una guerra, un loco conocido por todos ustedes, y los científicos que vivían en Europa, premios Nobel en física y química, se fueron a Estados Unidos por la guerra. En Alemania se había descubierto un fenómeno increíble, que es el fenómeno de la fisión nuclear, y que empezó a ser usado para construir una bomba atómica en Alemania. Allí es donde se descubrió este fenómeno. Pero como el dictador Hitler, que no era muy inteligente, se peleó con los científicos, estos se fueron en Estados Unidos y ahí hicieron la bomba, y a partir de ese momento los grandes cerebros europeos se fueron a Estados Unidos, y Estados Unidos pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a una potencia. ¿Cuál fue la diferencia? Que tenían a investigadores científicos y tecnológicos. A partir de ese momento, Estados Unidos se ha convertido en un succionador de cerebros. Se lleva todos los cerebros ofreciéndoles las mayores facilidades posibles. Últimamente ha reaccionado, los países de Europa ya están haciendo también una promoción de atracción de talentos, pero el que salió ya de todo el marco es China, que se ha llevado a todos los científicos chinos y otros a su país, y hoy China se ha convertido en la mayor potencia tecnológica del mundo.
Ya Estados Unidos está fuera de combate. Si ustedes van a ese país, a Estados Unidos, compran cualquier cosa de alta tecnología y está hecha en China, porque China ha sabido establecer una estrategia de atracción de talentos. Y claro, nuestro país ha sido víctima de esa atracción a Estados Unidos. Los mejores científicos están en Estados Unidos, de los mejores científicos de los años 80, son grandes inventores, grandes científicos reconocidos por sus publicaciones. Y claro, obviamente nuestro país, si quiere salir de la pobreza en la que se encuentra, también tiene que hacer una política similar, lo que tendría que significar un gobierno que comprenda el valor de la ciencia y tecnología. Desafortunadamente, la población peruana todavía no comprende y los gobiernos, los políticos, los partidos responden a la población. Por eso nosotros hemos creado un partido, entre comillas, cibernético, se llama partidodelaCiencia.com. Si ustedes están interesados en aumentar el número de inscritos, ya son 1000, ingresen ahora de regreso a casa, partidodelaCiencia.com, se inscriben para que por lo menos los gobiernos sepan que hay gente interesada en la ciencia y tecnología. Si los políticos y los partidos se enteran que hay poco interés, nunca van a dar importancia al tema y vamos a seguir en esta situación. Ese es básicamente el resumen de la presentación que estoy obviando, pero que seguramente van a recibir ustedes en el CD correspondiente, o de lo contrario, se inscriben, solamente se inscriben al Encuentro Científico Internacional, aunque no vayan, y ahí se le va a repartir más información sobre estos temas. Muy bien, vamos ahora a hacer la parte de procedimiento de la investigación. ¿Qué cosa es la investigación? Y está dividida en 8 pasos. Si serían amables por allí, de repente me encuentran una taza de anís o té caliente para ayudar a la garganta, por favor, ¿sí? Bien. El proceso de la investigación se divide de acuerdo al pensamiento de los expertos en diferentes formas. Nosotros hemos querido escoger uno de los expertos, este es Rajiv Kumar, de origen indio, que divide la investigación en 3 fases y en 8 pasos. Entonces vamos a presentar estas fases y pasos y luego iremos en detalle luego de esta presentación esquemática. Kumar divide entonces el proceso en 3 fases. La primera fase, decidir qué investigar. La segunda, la fase B, planificar el trabajo de investigación. Planificar. Y la fase C, realizar la investigación. Son 3 fases simples, lógicas. Ahora, cada fase tiene pasos. Vamos a ver entonces la fase A, que tiene una sola etapa. ¿Qué investigar? Esta decisión tiene estrecha relación con la manera que ustedes quieren vivir en los 4 o 5 años, dependiendo de la tesis, si es de maestría, doctor. ¿Por qué? Porque una tesis seria en los países desarrollados significa una dedicación a tiempo completo, es un trabajo. En los países desarrollados, el que hace una tesis de maestría o una tesis de doctorado es una actividad pagada por el Estado. Yo hice mi tesis en Francia. Les explico un poquito el detalle para que comprendan. Realicé los estudios académicos, las clases, y el director del instituto me dijo: señor Montoya, según la ley,
a los primeros estudiantes se le da un sueldo, un trabajo para que haga su tesis. Acá está su sueldo, usted puede ahora escoger el tema que se le antoje, en el laboratorio que usted decida. Su sueldo es para usted. Y de seguro que donde vaya a solicitar que le den un lugar para hacer tu tesis, lo van a recibir con los brazos abiertos porque no van a pagar nada, aquí está su sueldo. Entonces yo obviamente dije, ¿qué hago? ¿Qué decido? Pues, en primer lugar, antes de ir a Francia, yo ya había decidido regresar, eso estaba fuera de cuestión. Si yo tenía que regresar a Perú, tenía que escoger algo que pueda continuar haciendo en el Perú. Porque en ese momento mi especialidad, que era física de partículas y física nuclear, había dos posibilidades: hacer física de partículas, lo que hubiera significado que me fuera a Ginebra, donde está este gran acelerador gigantesco, que cuesta $10.000 millones, y obviamente no hubiera regresado a Perú. Para regresar a Perú tenía que hacer algo que se hacía en el Perú, y esto tenía que ver con un reactor. El Perú estaba haciendo un reactor nuclear, entonces yo decidí hacer investigaciones en fisión nuclear, que cómo funciona el reactor, porque pensaba regresar al Perú. ¿Por qué digo esto? Para que ustedes poco tengan la idea de que lo que decidan investigar para hacer una tesis de maestría o doctor tiene que ver con su vida. ¿Qué vida van a hacer? Claro, hacer física nuclear en el Perú es difícil porque no hay muchos recursos. No voy a ser famoso mundialmente haciendo física nuclear en el Perú. Bueno, hace 2 semanas estuve en Francia, invitado por el Congreso de Física Nuclear en Francia, que para mí es un gran honor, pero mi trabajo, digamos, no puede competir con lo que se hace allá, porque yo estoy aquí con un estudiante y ellos para hacer un trabajo están entre 30, 40, 50. O sea que mi selección fue porque quería regresar al Perú. Sin embargo, se puede ser famoso e importante haciendo trabajos en el Perú si es que se escoge adecuadamente. Por ejemplo, tengo un amigo, Benjamín Morales, que él no quería salir de su pueblo y de ser famoso mundialmente. ¿Cómo se puede no salir de Huancayo y ser famoso mundialmente? Ahí está el secreto, tienen que buscar bien. Mi amigo es de Huaraz y para ser famoso mundialmente escogió la glaciología. Y claro, la glaciología es un tema mundial y él tenía todos los glaciares del Perú ahí, el Huascarán, el Guandoy, la Cordillera Blanca. Se hizo famoso, hizo un instituto de glaciología. Todos los años vienen a visitarlo los científicos, a investigar con él, y además se gana sus reales porque después de las reuniones hace guía turístico por todos los glaciares, de modo que supo escoger qué investigar. Es muy importante, qué investigar. No lo hagan solamente porque quieren tener una maestría, sino tienen que escoger en función de lo que quieren hacer en la vida. Después tengo otro amigo que es el esposo de la presidenta del CONCITEC. Cuando le hice una entrevista a la presidenta del CONCITEC, Fabiola León Velarde, hace como 15 años, le pregunté cómo iba, si estaba casada, soltera. Me dijo que estaba de novia con un político. Y dije, pues caray, político, ¿quién es ese político? Bueno, me dice, es un político no muy conocido, se llama Gino Costa. Ahora es súper conocido, lo entrevistan a cada rato en la televisión. ¿Por qué? Porque él supo escoger su tema de investigación. ¿Cuál es el tema de investigación? ¿Cuál es el tema que hoy en el Perú tiene mucho impacto social, político, periodístico? La delincuencia. Todos los días estamos en la delincuencia. Ahora que vengo del hotel, me he enterado que unos jóvenes entraron a una casa, le robaron joyas, miles de soles a una familia. Entonces la delincuencia es un tema político
Y Gino Costa, como quería ser político, escogió como investigación el origen de la delincuencia. ¿Ven? Entonces ahí les presento 3 casos del primer tema, del primer paso. ¿Qué investigar? Tienen que saber qué investigar. Después veremos algunos ejemplos más. ¿Ok? Después viene la etapa de la fase B, que es planificar el trabajo de investigación. Aquí, bueno, para planificar primero hay que hacer una conceptualización del diseño de investigación. ¿Qué significa ello? Tener los conceptos claros del tema de investigación. En el caso de la delincuencia, los conceptos claros pues es tener qué cosa es delincuencia, qué cosa es pobreza, qué cosa es educación, cómo se influye uno en otro, y hacer un esquema de investigación que nos indique la importancia que tiene el tema en función de los conceptos que describen una realidad. A eso se llama conceptualización. Tener claramente qué investigar, por qué temas, qué aspectos, es la conceptualización. Luego, una vez que tienen los conceptos claros, van a tener que escoger los instrumentos de la investigación. Bueno, como el tiempo es breve, corto, voy a escoger, por ejemplo, el tema de la física nuclear. Los instrumentos de la física nuclear tienen que ver con detectores de radiactividad. Tengo que escoger el mejor detector, que sea más eficiente. Después una computadora que sepa procesar las señales del detector. Esos son mis instrumentos. Si yo no los puedo construir, tengo que comprarlos del extranjero, escoger la mejor marca. Esto es entonces la construcción de los aparatos, de los instrumentos. En el caso de mi amigo Benjamín Morales, para estudiar los glaciares, tiene que tener instrumentos químicos que midan la composición de los glaciares, y también algunos tubos que los ingresan y sacan columnas de hielo para saber luego cómo era la composición en miles de años y así estudiarlos con precisión. Esos son los instrumentos. En el caso de Gino Costa, ¿cuáles son sus instrumentos? Él quiere estudiar la delincuencia, el origen de la delincuencia. Bueno, en este caso, como es un tema social, tiene que tener unos formularios, unos formatos para hacer preguntas a las personas involucradas en la delincuencia. Preguntas como: ¿cuánto ganas? Si tus padres fueron divorciados, ¿tienes empleo? ¿Dónde vives? Esa serie de preguntas para luego buscar el origen de la delincuencia. Entonces, los instrumentos de Gino Costa son baratísimos. Bueno, papeles, pero claro, el diseño de las preguntas forman parte también del instrumento. ¿Ven? Esto significa entonces la construcción del instrumento de los datos. Luego viene la selección de la muestra. ¿Dónde yo voy a utilizar mis instrumentos? En el caso de la física nuclear, por ejemplo, yo aplico la física nuclear para medir el contenido de isótopos en los recursos hídricos para saber cómo se mueve el agua en el subsuelo de Lima. Entonces, mis muestras constituyen todos los manantiales de agua y todos los pozos de agua que hay en Lima, que son como 400 pozos y manantiales de agua que están manejados por Ciudadpal. Esas son mis muestras. De ahí voy a sacar las muestras de agua en frasquitos. De modo que... Sí, muchas gracias. Mis muestras serán entonces frasquitos de agua. En el caso de Benjamín Morales, sus muestras serán pues todos los glaciares de la Cordillera Blanca, donde va a ir a recoger sus muestras. Él tiene que identificar sus puntos
geográficos a través de los mapas, del GPS, etc. Sus muestras están allí. Y para la investigación de Gino Costa, ¿cuál es la muestra? Los delincuentes juveniles que están presos. Tiene que ir, escoger San Juan del Lurigancho. Yo estuve ahí en Castro, porque me invitaron a dar una conferencia a los presos, porque tuve temor. Eran las muestras de Gino Costa. Tiene que ir ahí a preguntar con sus formatos. O sea, esto significa entonces la selección de la muestra. Luego viene, obviamente, la redacción de la propuesta. ¿Qué significa la redacción de la propuesta? Una vez que hemos decidido que hay que investigar, hemos decidido los instrumentos que se van a usar, hemos decidido qué muestras vamos a visitar. Voy a tener que hacer una redacción con todo ello, una redacción, una propuesta escrita para convencer al gobierno, al CONCITEC, a Innovate Perú, a una fundación extranjera, a un banco, a la familia, convencer y decirle: mira, esta es mi propuesta. Voy a investigar los movimientos de las aguas subterráneas en Lima para tomar decisiones futuras sobre la gestión de los recursos hídricos. Para ello voy a requerir comprar estos instrumentos que ya hemos mencionado y voy a tener que visitar tales pozos, tales manantiales, para luego medir el contenido de las aguas de estos manantiales, y todo ello me va a costar por los instrumentos tanto, los viajes tanto, etcétera, etcétera, al final una cantidad. ¿Qué te parece? Caramba, dice, el agua es importante, te dice el CONCITEC, me parece que lo que vas a obtener es bueno y nos sale más o menos barato, aquí está la plata. O sea que la propuesta es el documento que va a servir para convencer a la gente que te va a proporcionar los recursos. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es en el caso de las investigaciones de hidrología en Lima. Similarmente, para los otros casos de Benjamín Morales, tiene que convencer que el estudio de los glaciares nos va a permitir monitorear el cambio climático y que el cambio climático es súper importante para la supervivencia de la humanidad, y por lo tanto va a comprar estos instrumentos, su camioneta, no sé cuánto, 4x4, va a costar $1 millón, aquí está. Él se la lleva fácil porque todo el mundo está interesado en el cambio climático, las fundaciones del mundo le dan plata. Mientras que a las aguas de Lima a ningún país le interesa, o sea que él es un privilegiado. Y en el caso de Gino Costa, pues fácilmente dirá: miren, la delincuencia en el Perú está destruyendo todo nuestro sistema, hay que hacer algo, hay que ver cuál es el origen, para atacar el origen, y para ello requiero pues mi movilidad para ir a pasearme por todas las cárceles, guardaespaldas por si acaso, qué sé yo, y me va a costar, ya no cuesta tanto en este caso, pero va a tener gran valor para la política y necesita tanto, y seguramente está obteniendo dinero de instituciones para hacer esta investigación. Incluso ha creado una ONG que se llama Ciudad Segura y ahora es congresista y ha sido viceministro del Interior, o sea que le resultó bien esta investigación. Vemos que esos 3 casos los planteo a ustedes para que vayan pensando un poco qué investigar y cómo lo va a hacer. Hay que optimizar entre los objetivos que uno busca y el costo de la investigación para no dar miedo pues a los inversionistas. Bien, en la fase C ya es la parte de ejecución. Me dieron la plata. Bueno, si no me dan la plata, ahí nomás termina, ¿no? Pero si me dan la plata, mi propuesta fue convincente,
Cuando yo postulo a uno de estos proyectos, a veces me da miedo que me digan sí, porque cuando me dicen sí, se encuentran uno con el trabajo. El trabajo es muy duro, no de la parte de vista científica, sino de la parte de la gestión. Hay que dar informes, nos persiguen, al final nos pueden incluso acusar de corruptos, etc. Cuando uno hace actividades, siempre encuentra la falla, pero hay que estar feliz si nos dan los recursos que hemos solicitado gracias a que nuestra propuesta fue convincente. Entonces, la realización obviamente consiste en el caso de los recursos hídricos, ir pues manantial por manantial, una camioneta con los frasquitos, entrar, sacar las muestras, luego llevarlas al laboratorio. Esa es la recopilación de datos, pero luego tienen que ir al laboratorio. Allí hay que medir qué contenido tiene de tales o cuales isótopos. En el caso de Benjamín Morales, tiene que ir pues con su camioneta a todos los glaciares que él escogió y sacar sus muestras, nuevamente también llevarlas al laboratorio. En el caso de Gino Costa, pues ir a visitar a todas las cárceles con sus formularios, preguntarle a la gente todos los datos necesarios que él considera. Entonces cada uno llega a su base con un montón de datos en bruto. Y con esos datos en bruto, lo que se hace es el procesamiento y visualización de datos. Esta tal vez la parte más interesante, porque visualización, procesamiento, ¿qué significa? Es expresar todos los datos que han obtenido, las mediciones, en gráficos y en tablas, y hacerlo de la mejor manera posible. A veces, yo soy editor de la revista ESI Perú, a veces tengo problemas porque los jóvenes me envían unos gráficos que las letras apenas se ven, chiquititas, media borrosas, no sé cómo lo hacen. Eso no es bueno. Si uno ha hecho un buen trabajo, al contrario, tiene que ser un buenos gráficos. Y veremos después también que hay herramientas para ello. Y después, ojo, si queremos nosotros hacer un resumen bien de lo que hemos señalado, diríamos que la escritura del informe o de la tesis o del artículo científico básicamente gira alrededor del eje construido por las figuras, los gráficos, las fotos en las que ustedes han expresado sus datos. O sea que eso es fundamental. Buenos gráficos, buenas fotos, buenas figuras, y luego redactan. En la figura tal pueden observar tal cosa, en la tabla tal se ve, se muestra que, etcétera, ¿no? Pues miren, en el gráfico tal se muestra que hay un gran contenido de tal isótopo, lo que significa que estas aguas provienen de una fuente radioactiva, de repente hay uranio más arriba. Aquí está el gráfico, se muestra claramente el porcentaje, ¿no? O si no, en un gráfico se muestra que en función de los años, hace 600 años hubo un alto porcentaje de dióxido de carbono. Algo ocurrió con el cambio climático hace 600 años, es en el caso de Benjamín Morales. O en el caso de Gino Costa, el porcentaje de encarcelados por delincuencia que no tenían empleo es 85%. Eso es verdad, ¿no? 85% de los delincuentes que han robado celulares no tenían empleo o tenían pésimo salario. Entonces el origen de la delincuencia está en la pobreza, en la falta de empleo digno. Claro, eso es evidente. A mí se me ocurre que si
un joven de 20 años con 2 hijos y su esposa, su mujer, no tiene trabajo, ¿qué quieren? ¿Que deje morir a su hijo de hambre? No lo va a hacer por el instinto de supervivencia, va a ir a buscar de cualquier forma. ¿Hay policía? Me puede encarcelar, por supuesto, pero si no lo hago, mi hijo va a morir de hambre. Entonces él descubre, Gino Costa, que el origen de la delincuencia es la pobreza, la falta de empleo. ¿Y esto qué significa? Falta de ciencia y falta de tecnología. La falta de ciencia y falta de tecnología es el origen de todos los males, o si no, casi todos los males. Por eso es que estamos nosotros en esta campaña nacional, de que seamos conscientes. Los países con mayor grado de desarrollo tecnológico no hay delincuencia, porque no necesitan, todos tienen trabajo. Quiero contarles una anécdota mía. En el año 75, que viajé a Francia, lo que me sorprendió ya desde el avión es que era una planicie gigantesca, no se veía el fin, no había montañas, todo verde, planicies de sembríos, mientras que en mi pueblo pues todo, acá ustedes son privilegiados, tienen algo, pero todos cerros, picos, ¿dónde sembrar adecuadamente? Bueno, me fui a pasear por estas planicies y vi ahí un tremendo terreno de trigo y una máquina que paseaba, daba vueltas, segando, cortando las pajas, el trigo, las plantas de trigo, y esta misma máquina sacaba la paja y la sacaba en un saco, lo amarraba y lo iba colocando al borde de la carretera, tanto la paja como los sacos de trigo, una sola máquina. Entonces yo, como tenía esta afición por el periodismo, le hago señas al señor, paro, ¿puedo subir? Le digo, sí, cómo no, sube. Tenía en esa máquina café, música clásica, parecía una oficina de lujo. Y él se dedicaba a la agricultura. Entonces le digo, es increíble, en mi país para hacer este mismo trabajo se necesita por lo menos 100 personas. Así era antes acá, me dice. Y ahora solamente yo, el resto de mi familia y mis familiares, parientes, que eran 100 y tantos, ¿dónde están? Le digo. Bueno, esa gente está estudiando, son técnicos electrónicos en computación, son agrónomos, son biólogos, ahora están haciendo eso. Y algunos de ellos se dedican a hacer las máquinas en una de las cuales nosotros estamos. O sea que se trasladaba a este trabajo rutinario de cortar el trigo y sacar la paja, se convertía en algo mecanizado, robotizado casi. Pero los otros que perdían ese puesto estaban estudiando y estaban haciendo esas máquinas, esas computadoras. Nadie perdía empleo. Y él me dijo, claro, a veces se construyen muchas más máquinas y los exportamos al extranjero. Pero me he enterado que en el extranjero, el que compra esta máquina, a los 99 los bota a la calle, se quedan sin empleo. Pobreza. O sea que la falta de ciencia y tecnología condena al desempleo y el desempleo a la delincuencia. Bien, entonces esta es la forma como es que Gino Costa seguramente escribe su informe, ¿no? De que el origen de la delincuencia está en la pobreza, muestra sus gráficos, etc. Esto es más o menos el esquema de lo que hemos señalado. La investigación hay que dividirla en 3 fases: decidir qué investigar, luego planificar y decir cómo investigar, y finalmente hacer la investigación. Ahora bien, viéndolo en un diagrama de flujo, lo anterior, tenemos aquí los 8 pasos: la formulación del problema, conceptualización, construcción de instrumentos, seleccionando la muestra,
redactando la propuesta, la toma de datos, procesamiento de datos, redacción del informe. Estos son los 8 pasos. Pero como ustedes notan aquí, hay algunos círculos. Cada círculo significa conocimiento intermedio requerido. Y en rectángulos, conocimiento teórico requerido. ¿Por qué? Porque los pasos que ustedes van dando no son pasos automáticos que se nos sale pues como quien uno camina. No, para cada paso hay que prepararse. ¿No? Hay que prepararse para dar un paso. Es como un niño que comienza a caminar, tiene que entrenarse. Entonces, para formular el problema, por ejemplo, hay que leer un montón, mucho. ¿Qué variable voy a escoger? ¿Qué hipótesis de principio? ¿Qué definiciones hay en la conceptualización? ¿No? Y por supuesto revisar mucha literatura, porque si uno escoge un problema, un tema de investigación, lo primero que tiene que hacer es ver qué cosa se ha publicado respecto a ese específico problema que yo he escogido, ¿no? Por ejemplo, mi caso, que es un poco ahora complejo, digamos, hidrología isotópica. Hidrología isotópica, recursos hídricos. En la época en que yo era estudiante era atroz, porque primero tenía que ir a una biblioteca en físico, y aquí no había bibliotecas. En los países desarrollados, este ambiente chiquito para todas las revistas que había. Entonces uno se pasaba buscando uno por uno, una cosa, era una tortura. Hoy en día se tiene la internet. Y con la internet uno escoge, pone las palabras clave y encuentra hidrología isotópica, recursos hídricos, subsuelo, y encuentra cualquier cantidad de información en resumen. Los resúmenes, y ahí se puede pedir al autor los trabajos completos. Pero, por supuesto, hay hoy en día el conocimiento pagado, o sea que si uno quiere un artículo completo del que está en resumen, uno paga $40. Hay veces el artículo tiene 4 páginas y uno $40. Carísimo. Por eso es que hoy en día ha salido lo que se llaman las revistas abiertas, Open Journal Source en inglés, revistas abiertas. Allí ustedes pueden obtener información de lo que quieren para saber qué cosa se ha hecho tratando de resolver el tema que ustedes quieren hacer. Y luego, para la conceptualización también hay que saber diseñar, hay que estudiar qué otros diseños han habido, etc., ¿no? Y para construir el instrumento, por supuesto, si yo quiero saber qué detector quiero comprar para hacer mis mediciones de radiactividad, tengo que leer la bibliografía, cómo son los detectores, dónde están los mejores, qué empresas hay. Y lo mismo para Benjamín Morales, ¿qué instrumentos han salido? Los más modernos. Y Gino Costa, bueno, menos complicación. Ahí tienen pues, los formatos, tienen una serie de facilidades. De modo que para cada uno de los pasos se necesita leer. Miren, todos los pasos que están acá tienen que ver con revisión de la literatura, ¿no? Y por supuesto, salvo para la toma de datos, ¿no? Dicen, no hay, y ahí no hay que leer, hay que ir a tomar los datos. Ahora bien, para la toma de datos hay que conocer todo lo que está ahora abierto a la presentación de datos, igualmente para el procesamiento de datos. De acuerdo a mi experiencia como editor de la revista CIPERÚ, veo que la juventud todavía no maneja los programas comerciales, abiertos, gratis algunos,
para la presentación de datos. Por ejemplo, yo podría hacer una preguntita acá. ¿Cuántos de ustedes manejan el Excel? 2, 3, 4. Bueno, digamos que una quinta parte maneja el Excel. El Excel es fundamental, fundamentalísimo para presentación de datos. Ahí se hacen gráficos muy bien, muy elegantes, hay que manejar también todos los detalles y ahí pueden hacer curvas, pueden hacer cálculos, pueden saber si la curva se ajusta a la teoría, hay el chi cuadrado que sale ahí, es decir, ese software nos permite a nosotros ahorrar un trabajo increíble que se hacía en la época pasada. Cuando hice mi tesis de doctorado o de maestría, tenía que hacer mis gráficos en papel Canson con mi lapicero tinta china allí. Un trabajo enorme. Hoy en día existen esas facilidades, pero requieren pues que ustedes ingresen. Ahora, ¿quién les va a enseñar a usar el Excel? Hay gente que se va y paga pues 200 soles, 300 soles. Hoy en día se puede hacer con los tutoriales de YouTube. Pone tutorial y uno escucha. Los tutoriales gratuitos sirven para aprender cualquier cosa, incluso para el inglés. Ponen ustedes, allí hay una serie de programas gratuitos para aprender inglés. En fin, de modo que no hay ninguna justificación para no manejar ese tipo de procesadores de texto. Y la redacción. La redacción, como veremos después, es fundamental. Cómo se organiza esta redacción. Pero lo que no toma en cuenta aquí el señor Kumar es el noveno paso, tal vez, para los tesistas, que es la defensa de la tesis. La sustentación de la tesis. Es importante señalar que la tesis sirve para mostrar lo que uno ha hecho, uno ha realizado. Igual el informe también sirve para mostrar lo que uno ha realizado. Entonces tiene que ser conciso, tiene que ser concreto, no tiene que irse por las ramas, porque hay el 99% de los tesistas tienen la idea que para la tesis tienen que mostrar que han leído mucho. Ponen un montón de referencias, incluso algunos ni la han leído, pero ponen un montón de referencias, llenan un montón de cosas, y que en el momento de la presentación el jurado le pregunta sobre alguna de esas cosas si está en la calle, porque lo leyó así a la volada. De modo que hay que evitar poner cosas de más, porque poner cosas de más es prácticamente exponerse. Es como en un juicio, la defensa de una tesis es como un juicio. Limitarse a lo que el juez te está preguntando, porque si tú comienzas a decirle historias, te encuentran por ahí alguna cosa rara y te captan pues con otro delito. Igual la tesis tiene que ser circunscribirte a lo que tú has hecho. Lo que quiere el jurado es saber qué cosas has hecho, no lo que has leído. Bueno, eso es lo que podríamos decir entonces con los 8 y los 9 pasos. Y acá tienes un resumen de lo anterior, los pasos, ¿no? Formulación del problema de investigación, conceptualización del diseño de investigación, elaboración del instrumento para toma de datos, selección de una muestra, redacción de la propuesta, toma de datos, procesamiento y presentación de datos, redacción del informe, y acá lo necesario para hacer los pasos correspondientes, ¿no? Todos los pasos adicionales. De modo que este diagrama de flujo, que lo van a tener seguramente ustedes, tienen que usarlo para seguir adecuadamente su trabajo de investigación. Ahora bien, yo he escuchado muchísimas veces, bueno, antes de pasar esto, generalmente no me puedo resistir la tentación de contar anécdotas. Cuando estaba en París tenía una noviecita ahí, socióloga, y me invitó para la sustentación de su tesis en la Sorbona.
Yo fui, quedé impresionado por el escenario, porque la Universidad Sorbona es una universidad antigua. Entonces, allá se dice defender la tesis, sustentar la tesis, defender. Efectivamente, el jurado estaba en un estrado mucho más alto que esto, con sus togas, estas cosas así, el jurado. Y el que iba a sustentar la tesis, abajo, una mesita con su silla, era el acusado. Le dan la palabra y dice todo lo que tenía que decir sobre la tesis, y luego comenzó el turno al jurado. El primero dijo: lo siento, señorita, pero su tesis parece un panfleto político. Sentí como que le estaban dando un sablazo en el corazón. Ya creo que no va a aprobar. Y todo el mundo así comenzaba a atacarla. Lo único que la defendió fue su asesor de tesis, que estaba ahí. Caray, dije, pobrecita, ¿para qué me habrá invitado? Y después le toca el turno a ella y comenzó a desbaratar todititos los argumentos de los jurados. Al primero le dijo: no, porque usted es un político de extrema izquierda que va a considerar que mi trabajo es un panfleto político, debido a que alguna de lo que se sostiene en esta tesis van contra sus, entre comillas, suposiciones sociológicas, que no son que otra cosa, realmente propaganda política. Así, pum, comenzó, y la aprobaron. Entonces, yo sentí pues ya un respiro, una alegría. ¿Y por qué cuento esta anécdota? Porque muchas veces he escuchado en mi vida profesional: ¿para qué sirve un doctor? ¿Para qué sirve un doctor? Entonces, es esto. Aquel que tiene un grado de doctor, yo tengo ante mí a una persona que ha seguido todos los pasos que yo les he mostrado hoy día. Ha sido capaz de seleccionar una muestra, hacer una propuesta, hacer mediciones, ha sido capaz de redactar adecuadamente y ha sido capaz de defenderse de un jurado, a veces agresivo. O sea que es un hombre o una mujer con muchas capacidades que hay que saber explotarlas, hay que saber usarlas para beneficio del país. De modo que un doctor es un personaje que garantiza un trabajo adecuado. Es por eso que las grandes empresas internacionales o las grandes instituciones, su carta de presentación dice: tengo tantos doctores, tantos másters. Esa es su carta de presentación. De modo que, claro, como dicen, hay doctores y doctores. Hoy en día, en nuestro país, que somos un poquito muy particulares, dicen: hay que ser doctor o magíster para enseñar. Entonces hay universidades, no voy a decir que venden los títulos, pero son muy suaves, no son muy exigentes con los trabajos. Entonces, efectivamente hay un montón de magísteres y doctores que no necesariamente tienen una calidad. Muchas gracias, me ayuda. Es por eso que la ley universitaria impulsada por Daniel Mora coloca pues que los magísteres para el licenciamiento de las carreras tiene que haber por lo menos pues un porcentaje de presencia física, un control de calidad de los grados, de los estudios. De modo que, bueno, esto es lo que quería señalar respecto al tema. Y claro, nosotros tenemos un medio de promover la investigación, que es la revista ESI Perú, la que ustedes pueden ingresar y presentar sus trabajos como entrenamiento, por lo menos, de investigación, y ahí podemos conversar, interactuar para indicarles cómo van en este campo. Vamos a ver otra presentación.
Muy bien. Bueno, hemos visto un poquito los pasos de la investigación, 8 o 9 pasos. Ahora vamos a ver un tema que forma parte del esquema anterior, pero ya con más detalle. Investigar. ¿Qué cosa es investigar? ¿Qué es ciencia? Ese es un gran tema que permanece en debate. Acabo de leer varios artículos sobre esto, sigue debatiéndose. Pero bueno, ¿qué cosa es investigación? ¿Qué cosa es ciencia? Hay la metafísica, hay las ciencias paralelas, en fin, podríamos aquí hacer un debate de un mes, pero yo me voy a limitar a definir lo que es investigación científica en el término más reconocido por los científicos. Y ahorrándome trabajo de pensar, decidí más bien pasarles las ideas que los grandes científicos tienen sobre este tema. O sea, ¿qué pensaban los grandes o qué piensan los grandes científicos sobre lo que es investigación? Esto no significa que ya pues es la verdad. Como él lo ha señalado, sigue el tema en debate. Uno de los grandes pensadores, premio Nobel de Física, Richard Feynman, se andaba peleando con los llamados filósofos, porque efectivamente hay gente que viene y cree que hablando, diciendo palabras poco sofisticadas, ya está haciendo ciencia. Yo ya tengo muchas décadas de vida y por mi vida me han pasado gentes que se presentan y quieren mostrarse como científicos, pero realmente a veces me hacen perder la paciencia. El último que vino a hacerme perder la paciencia fue un señor que me dice: doctor, gracias por aceptar esta entrevista que le he estado buscando mucho tiempo. Sí, le digo, efectivamente, ¿cuál era el tema que usted quisiera conversar? Me dice: doctor, lo que pasa es que yo ya tengo la teoría que explica todo. La teoría que explica todo. O sea, perdí la paciencia. Dije: mire, eso es lo último que quería escuchar, ya no quiero conversar más porque creo que vamos a perder el tiempo. O sea, que esa gente que explica todo no existe, pues, está mintiendo. Y hay gente que se dedica a ello. Y desafortunadamente nosotros peruanos somos muy crédulos a veces y perdemos tiempo. Pero por eso él dice, Richard Feynman, que los filósofos son tan útiles para los científicos como los ornitólogos para los pájaros, ¿no? Se burla de ellos. Y después dice, los científicos son exploradores, mientras que los filósofos son turistas, ¿no? La idea está clara, ¿no? Un científico va a Machu Picchu, sube, observa los detalles de las piedras, hace deducciones, mientras que el filósofo habla de la belleza y cosas así, que finalmente no informan muchas cosas importantes. Pero también él solicita que los científicos no exageren. Muchas veces los científicos quieren ser súper precisos, quieren definir todo, ¿no? Aquí da un ejemplo, él dice, uno le dice al otro, usted no cree que no sabe de lo que está hablando, le dice. Uno ataca al otro, ¿no? Usted no sabe de lo que está hablando. El otro le dice, ¿qué entiende usted por hablando? ¿Qué entiende usted por usted? ¿Qué es lo que entiende por conocimiento? O sea, que él quiere que defina todas las palabras que está usando.
Eso me hace recordar cuando hice una tesis en Perú. Tengo un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Bueno, también yo soy un poco audaz y a veces provocador, porque muchas veces he manifestado el trabajo negativo que hizo el APRA en Ciencia y Tecnología, y se me ocurre hacer un doctorado en Gobiernos y Políticas Públicas en el instituto fundado por Alan García. O sea que la sustentación de tesis parecía una pelea, ¿no? Entonces el jurado, que era el cofundador con Alan García del partido, dice: usted tiene que desarrollar los aspectos filosóficos que muestren que el Estado debe dedicarse a la ciencia y tecnología. Para eso tiene que leer a todos los filósofos que han escrito sobre el tema. O sea que ahí está lo exagerado que a veces Richard Feynman recuerda, ¿no? A veces quieren que se le defina todo. Hay cosas evidentes pero quieren que ya pues vayan al extremo. Albert Einstein es mucho más claro en ese sentido, cuando dice: el tema es siempre estar cuestionándose. La ciencia se produce por el cuestionamiento permanente de lo que existe. Claro, porque si nosotros ya no cuestionamos nada, ¿ya para qué vamos a investigar? Todo está hecho bien, todo está correcto. Ahí pues el fin de la ciencia. Einstein dice que hay que estar siempre cuestionándonos. Y claro, él fue un gran cuestionador, porque se le ocurrió decir que la dinámica de Newton y todo lo que se había hecho hasta ese momento era falsa, porque no tenía en cuenta que la masa varía con la velocidad, que el tiempo no era igual para todos. O sea, un revolucionario extremo, al punto que nadie le creía. El pobre iba a morir en el anonimato, si no fuera por Max Planck, un alemán, que algo vio en él, publicó su artículo y se volvió famoso. Pero Einstein fue pues un gran cuestionador, que hasta ahora sus teorías siguen comprobándose. De modo que esto es importante. Nosotros los peruanos tenemos un problema: no nos cuestionamos en nada, aceptamos todo, e incluso nuestra propia realidad creemos que es lo máximo. Yo trato de ser provocador como Albert Einstein, y yo les preguntaría: a ver, ¿quién me conteste esto? ¿Por qué usted es católico? ¿Cuál es la razón por la que uno es católico? ¿Alguien puede responder la pregunta? Creo que va más por costumbre que por una tendencia de sí mismo, quizás por voluntad propia, ¿no? Siempre es algo tradicional. Efectivamente, ¿no? Soy católico básicamente porque mis padres son católicos. O sea que si mis padres hubieran sido musulmanes, yo hubiera sido musulmán. Si mi padre hubiera sido budista, hubiéramos sido budistas. O sea, no nos cuestionamos, aceptamos todo. Haciendo un ejercicio, yo puedo decir con toda, tal vez un poco provocadoramente, que la Iglesia Católica es la responsable de los más grandes crímenes que ha habido en la humanidad. El número de muertes que ha causado esta Iglesia es tan elevado, especialmente en Perú, que lo que tendría que hacer la gente es decir: ya no soy católico más, al enterarme de lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Sí. Cada vez que uno desentierra, sacó Santa Catalina, encontró fetos de niños que le cortaron la cabeza. En Trujillo, por todo lado ve cosas raras. ¿Cómo puede ser la gente católica con todo lo que se sabe del catolicismo? Eso es provocador. Lo siento mucho, pero como estamos en una charla científica, hago este tipo de preguntas haciendo caso a lo que me dice Albert Einstein. Siempre hay que cuestionarse. Muy bien. Pero también me acuerdo que en una oportunidad fui invitado por la Presidencia del Consejo de Ministros a una reunión de intelectuales de diversas disciplinas,
Y cuando ingresé, yo era el único científico. Una historiadora en voz alta me dice, en la mesa que era grande, doctor Modesto Montoya, un poco que me asustó. Sí, señora, le digo, ¿por qué los científicos son tan soberbios? Le digo, lo siento, señora, si no es modesto, no es científico. Me salió espontáneo, ¿no? Pero en realidad Albert Einstein dice eso, ¿no? Hay que ser modestos, ¿sabes? Todo lo que la ciencia solamente es el refinamiento de las cosas, del pensamiento. No es una cosa grande, es añadir un poquito. Es más, Albert Einstein dice que la ciencia es infantil, no sé si por algún lado dice infantil, pero es lo mejor que tenemos. O sea que siempre hay que estar en ese tema del cuestionamiento, no hay que creerse la última chupa el mango, como se señala. Ahora bien, dicho lo anterior de cómo definen los grandes qué es la ciencia, también se ha llegado más o menos a un acuerdo entre todos ellos. La ciencia es una actividad que tiene que ver con el consenso de los científicos para las definiciones. Y más o menos se ha llegado a esta definición. El que hace ciencia primero tiene que observar. Observa y llega a una hipótesis que explica lo observado. Pero si llega a una hipótesis, esta hipótesis la va a tratar de probar con una experimentación que ya no es natural, sino ya es un laboratorio. En ese laboratorio va a medir y en función de las mediciones va a modelar. Y si las cosas le salen bien, hace una teoría. Y esta teoría va a ser luego puesta a prueba por otras experimentaciones. Así es como avanza la ciencia, ¿no? Ahora bien, la ciencia tiene que ser reproducible. ¿Qué significa reproducible? Que lo que ustedes encuentren y lo publiquen tiene que ser comprobado por todos aquellos que quieren hacerlo. Si no es así, no es ciencia, simplemente. Y tiene que tener lo que se llama la refutabilidad, la falsación. ¿Qué significa eso? Que tiene que tener un mecanismo para comprobar si es verdad o no. Si no tiene ese mecanismo, tampoco es ciencia. Vamos a decirlo un poco nuevamente con las anécdotas. Hace mucho tiempo fui invitado por el canal de televisión en un programa que se llamaba Fuego Cruzado, que era conducido por Mariela Balbi, y era básicamente un debate con un señor que estaba allí, que se llama Sixto Paz. ¿Alguien conoce a Sixto Paz? ¿Han escuchado? Exactamente, ¿no? Entonces este señor dijo en el programa que había sido llevado a un satélite de Júpiter, Ganímedes, en una nave espacial, y que en ese lugar le dieron una serie de misiones que él tenía que cumplir acá en la Tierra, y que él está cumpliendo con esa misión. Llevaba a la gente voluntaria a Chilca a tratar de ponerse en contacto con los seres extraterrestres. Mariela Balbi me pregunta, ¿qué piensa usted, doctor Montoya, sobre este tema? Yo le dije lo siguiente. Bueno, yo venía en mi automóvil al programa con las ventanas cerradas y sentí que un ser etéreo entró a través del vidrio de la ventana y se sentó en el lugar del copiloto y me empezó a dar un mensaje. Me dijo que yo iba a ir a un programa donde me iba a encontrar con un farsante, que no le tenía que creer nada de lo que él iba a decir, porque es un mentiroso, es un farsante. Y por lo tanto, si le tengo que creer a este ser extraterrestre, el señor Sixto Paz es un farsante. Sixto Paz me mira y me dice, doctor Modesto Montoya, ¿cómo yo le voy a creer de lo que usted me dice? Y yo le respondí, de la misma manera como yo le tengo que creer lo que usted está contando.
Ninguna de las cosas son refutables. No se puede probar. Yo no puedo probar que el Señor no ha ido a Gamínedes, como Él tampoco puede probar que no vino un ser extraterrestre a conversarme. O sea que ambos estábamos en ese momento hablando algo que no era ciencia, que no se puede refutar. Igual es, yo soy creyente en Dios 100%, creyente en Dios 100%, pero cuando digo creyente en Dios 100%, dejo mi parte científica al lado, porque creer en Dios no es científico, porque no se puede probar que no existe, no es refutable. La refutabilidad es decir algo que alguien tiene la capacidad de mostrar que es falso. Digo, Dios existe, nadie me puede probar lo contrario, por lo tanto, no es ciencia. Esto no quiere decir que lo que no es ciencia no tiene valor. Puede tener mucho valor, pero no es ciencia. Nosotros en este momento estamos hablando de ciencia. Es lo que dice Richard Feynman. Este es un famoso video que usted lo puede ver en internet. Él dice básicamente lo siguiente: yo observo, hago una hipótesis para explicar lo observado, luego un modelo que explique matemáticamente lo observado. Este modelo yo lo compruebo con un experimento. Si el experimento muestra que mi modelo no es válido, simplemente lo que hice es falso, no vale. No importa cómo me llame, no importa si yo tuve un premio Nobel, soy el presidente de algún país, soy famoso, no. Simplemente el experimento contradice tu modelo. Eso es la ciencia. La ciencia es hacer modelos que explican la realidad, y si no explican la realidad, es falso, no es ciencia. Lo explican clarísimo. Bueno, entonces ha habido pues una serie de hombres de ciencia y de arte en el mundo. Ahí los dejo, si acuerdan ustedes de sus lecturas, pero donde yo quería ir es a esto, ¿no? En la época de Galileo, 1564 a 1642, hubo bastante desarrollo, y Galileo construyó un telescopio. Varios otros construyeron telescopios. Con él también un astrónomo inglés de apellido Harriot. Ambos, tanto Galileo como Harriot, observaban la luna e hicieron dibujos, que básicamente están allí, los dibujos de la luna. Por primera vez observaron que habían como mapas en la luna. La diferencia entre el inglés y el italiano era que el inglés solamente puso la figura y no hizo ningún comentario, no dijo nada, no había leyenda, ni conclusión, nada. Esta es mi figura. Mientras que Galileo sacó conclusiones, dijo que la luna, por lo que se observa, tiene montañas, tiene quebradas, e incluso hay una montaña más alta que el Monte Blanco. Ahí se equivocó un poco, pero o sea que fue capaz de observar y llegar a conclusiones. El inglés, nada. ¿A qué se debe? Es a la cultura de un país que reside en todos los cerebros de ese país, influyen en la manera de ver las cosas. Como ustedes se acuerdan de sus lecturas, en la época de Galileo, los italianos eran súper observadores. En sus figuras, sus cuadros, sus dibujos, podían ver los músculos con todo detalle, los miembros del cuerpo humano, es decir, eran súper observadores. Por eso es que Galileo llegó a las conclusiones que les estoy mencionando. Mientras que los ingleses eran puro bla, bla, bla. Ahí está Shakespeare y esa gente que
el teatro, los discursos, etc. Sí que era una cultura diferente, por eso es que no eran capaces de desarrollar en esa época ciencia. Después un poquito que evolucionaron, pero la realidad es que la cultura es fundamental. Nosotros desafortunadamente en el Perú todavía no desarrollamos esta cultura debido a que los gobiernos que hemos tenido no les ha interesado un pepino el desarrollo de la ciencia en los colegios, y esto ha tenido consecuencias que estamos ahora sufriendo, como ya señalé, pobreza, delincuencia, etc. Muy bien, por otro lado, Richard Feynman nuevamente nos dice que la naturaleza es muchísimo más imaginativa que el hombre, o sea que nosotros podemos imaginar cualquier cosa sobre la naturaleza, pero la naturaleza va a ir mucho más allá de nuestra imaginación. Esto es muy importante, pues, porque suelo decir que para mí el tema que más me apasiona de investigación es investigar a la mujer. Entonces, lo que yo observo de la mujer es que cada mujer que he conocido ha sido un universo totalmente diferente al anterior. Una mujer es incomparable con otra. Por eso Stephen Hawking dice que la mujer es el tema científico más intrigante del universo, ¿no? O sea, ustedes pueden imaginar cualquier cosa sobre una mujer y va a quedar corto respecto a la realidad que es la mujer. Y esto lo digo para un caso concreto de la mujer, pero igual en general la naturaleza tiene aspectos que nosotros ni siquiera imaginamos. Y bueno, pero eso es un tema ya diferente. Solamente estoy señalando un poco de argumentos a lo que nos dice Richard Feynman. Bueno, entonces ya esto es un poquito repetitivo de lo anterior. Hay muchos filósofos que han hablado del tema, ya lo hemos dicho también. Quiero un poquito quedarme en esto. Nuevamente Albert Einstein, un tipo brillante, el más grande cerebro que ha tenido la historia de la humanidad. Y es muy claro, él dice, yo puedo tener una teoría, pero no existe un número suficiente para probar que mi teoría es válida. O sea, yo puedo tener 1000 experimentos que muestran que mi teoría es válida, pero basta con que alguien presente uno solo, que no está de acuerdo con mi teoría, para que mi teoría quede invalidada. Esa es la ciencia. O sea, es una modestia, es una humildad, que los científicos son los más humildes y modestos que hay en la humanidad, contrario a lo que mucha gente cree. Eso es lo que quería conversar sobre lo que es ciencia, darle la palabra a los científicos, un poco agregar algunos comentarios. Pero, repito, nosotros estamos en esta campaña hace ya un montón de tiempo y los convocamos a ustedes a participar en este movimiento no político, bueno, siempre es político, pero politiquero o electorero, porque estamos contra la corriente, estamos pues luchando para que en el Perú haya una cultura científica, para que comencemos a publicar, a hacer investigación.